tanto buenas como malas. Todas ellas fuentes de aprendizaje para nuestro conocimiento como personas. Unos comenzaron un poco antes la carrera, otros un poco después. Algunos tal vez sin la certeza de haber escogido la carrera apropiada. Pero una vez en la especialidad de mecánica, los grupos de compañeros se fueron formando, y un poco más adelante los grupos de amigos. Creo en que una de las mejores cosas que podemos hacer para mejorar nuestras vidas es hacer amigos. Y la verdad, que la universidad fue un lugar ideal para hacerlo. Además de ser amistades, para muchos de nosotros también significó cambiar de ciudad, enfrentarse solos a nuevos estilos de vida. Incontables son los días que pasamos estudiando, noches sin dormir en muchos casos, cientos de horas invertidas en la realización de proyectos. Pero valió la pena, ¿no? Creo que ahora todos nosotros estamos fortalecidos de todas esas experiencias. Muchas de las mejores lecciones las aprendimos en los pasillos de la escuela, o conversando mientras esperamos al autobús, o en el mismo estacionamiento de la entrada de la escuela. En algunos momentos el camino se tornó oscuro y posiblemente más de uno quiso dar la vuelta en la esquina más cercana. Pero saben que ninguno de nosotros lo hizo, y por eso hoy, en vez de sentirnos afligidos en un rincón, estamos felices de haber concluido una meta dentro de nuestros proyectos de vida. En el día a día de la escuela de mecánica nos llegamos a encontrar muchos personajes resaltantes. Algunos que no olvidaremos por sus a menudo inoportunos comentarios dentro de las clases y hasta fuera de ellas. Pero ciertamente nos hicieron reír muchas veces. Casi nadie se salvó tampoco de tener un apodo. Algunos de nosotros son más conocidos por su apodo que por su verdadero nombre. Ahora bien, no puede ser más oportuno este momento para dar gracias a todos aquellos quienes de una u otra manera brindaron su apoyo para lograr nuestra meta de ser ingenieros hoy día. En primer lugar, a nuestras familias por su apoyo, comprensión y consejos. Que siendo sinceros, no los escuchamos todos. A fin de cuentas, un consejo es como un semáforo de amarillo. Al final, uno mismo es quien decide qué hacer. Y también a nuestros grandes amigos por ayudarnos a recordar nuestras responsabilidades. Finalmente, quería agregar una parte que considero bastante importante, que una de las misiones que debemos tener como compromiso, una vez egresados de la universidad con nuestro título en la mano, es que en cada una de nuestras acciones hagamos el mayor esfuerzo para hacer del gentilicio venezolano un orgullo, dentro o fuera del país. Hagamos que el nombre de Venezuela ocupe el lugar más alto en todas las esferas. Seamos los protagonistas y los responsables de una nueva generación en la que los productos que lleven impresa la frase "hecho en Venezuela" sean preferidos sobre los importados porque realmente sean mejor. Sea lo que sea que estemos haciendo, nunca perdamos nuestra identidad como venezolanos y personas de bien. Mantengámonos alejados de la corrupción y de todas las prácticas incorrectas que hoy en día criticamos de la mayoría de nuestros dirigentes. No nos conformemos con esta meta que acabamos de alcanzar. Sé que hay mucho más por lograr y por trabajar. Espero un día no muy lejano alcancemos el éxito profesional y el éxito como ser humano. Para la promoción 75, un gran aplauso.